Esa noche, cuando las balas se clavaron en la lámina de mi Kenworth, supe que no era como las otras emboscadas que cuentan los compas de la carretera. ¿Qué va? Esta vez los cabrones venían a matarnos, a mí y a Salvador. El tuerto, ese malnacido con su AR-15, no quería solo el camarón que cargábamos. Nos quería ver desangrarnos sobre el asfalto caliente. Todavía escucho en mis pesadillas el ruido de las balas rebotando en la cabina, el grito de Salvador cuando vio que mi sangre salpicaba el parabrisas, y ese olor, ese pinche olor a pólvora mezclado con diésel que jamás se te olvida. Soy Isauro Vázquez, pero en la carretera todos me conocen como El Chacal. Tengo 63 años y nací en Parral, Chihuahua, tierra de puro cabrón valiente, como el mero Pancho Villa. Llevo más de 40 años manejando camiones por toda la República, desde Tijuana hasta Chetumal, y he visto de todo. Pero esa historia que les voy a contar, esa sí que me dejó marcado, no solo por la cicatriz que tengo en el hombro, sino aquí adentro, donde no se cura con puntadas. Oye tú que estás ahí del otro lado escuchando a este viejo lobo contar sus andanzas, ¿de qué parte de México o del mundo me estás viendo? Yo conozco cada curva, cada tope, cada gasolinera de este país. He comido en fondas que ni aparecen en el mapa. Capaz que hasta nos cruzamos alguna vez en la carretera y nos saludamos con las luces. Deja en los comentarios tu nombre y de dónde vienes, para ver si conozco tu tierra. Todo esto pasó en el 94, cuando mataron a Colosio. En esa época yo jalaba para Transportes Fronterizos, una compañía que movía de todo entre la frontera y el centro del país. No era de las grandes, pero pagaba a tiempo, y eso ya es mucho decir en este negocio. Mi troca era un Kenworth B900B del 90, un animal de pura potencia con motor Caterpillar. La llamaba La Patrona, porque ella mandaba en la carretera y yo solo la obedecía. Tenía su sistemita de refrigeración que funcionaba más por milagro que por ingeniería, pero nunca me había fallado. Hasta esa noche. Mi compañero de ruta era Salvador el Cuervo Jiménez, un cabrón que había sido militar antes de desertar por una bronca con un superior. Nunca me contó los detalles, y yo nunca le pregunté. En la carretera, el pasado de cada quien se queda en el kilómetro cero. Lo que importa es si sabes manejar y si no te duermes cuando te toca el volante. Y el Cuervo era de los buenos, con unos reflejos que parecían de piloto de carreras y un oído que detectaba cualquier ruido raro en el motor antes que las agujas del tablero se movieran. Ese día nos habían ofrecido un jale especial: llevar 15 toneladas de camarón congelado desde Puerto Peñasco hasta la Ciudad de México. Camarón premium, de ese que solo comen los ricos en restaurantes donde una pinche agua te cuesta lo que un taco completo. La carga valía una fortuna, y el pago era triple de lo normal. ¿Por qué? Porque había que entregar en menos de 24 horas o la mercancía se echaría a perder, aún con el sistema de refrigeración, y porque la ruta tenía fama de peligrosa, sobre todo en esos años cuando los narcos empezaban a controlar más y más carreteras. «Se es pan comido, chacal», me dijo el supervisor cuando nos dio los papeles. «Ustedes son los mejores que tenemos. Si alguien puede hacer esta entrega a tiempo, son ustedes». Pinche lambiscón. Siempre te dicen eso cuando el jale está cabrón y nadie más lo quiere agarrar. Pero la verdad es que necesitábamos la lana. Salvador tenía un chamaco que cumplía 10 años esa semana y quería comprarle una bicicleta chingona, y yo debía 3 meses de renta de mi cuartucho en Jiménez. Salimos de Puerto Peñasco a las 4 de la madrugada. El cielo todavía estaba negro, como el humor de un agente de tránsito con resaca, y la carretera vacía. Solo nosotros, la patrona, rugiendo como fiera, y el peso de esas 15 toneladas de pinches camarones congelados que valían más que nuestras propias vidas, aunque en ese momento no lo sabíamos. El plan era tomar la ruta normal, pero cuando pasamos por Hermosillo ya íbamos con retraso por un retén que nos tuvo parados casi 2 horas. «Hay que agarrar el atajo por la Sierra Tarahumara», le dije a Salvador cuando vimos que el reloj no nos daba. Era una ruta que solo los camioneros viejos conocíamos, más angosta y con más curvas, pero que nos ahorraría unas 3 horas si todo salía bien. «No sé, chacal», me contestó el Cuervo mirando el mapa. «Dicen que han estado asaltando por ahí. Pero el tiempo es dinero en este negocio,
y nosotros ya íbamos quemando billetes con cada minuto de retraso. Tomamos el desvío cerca de Saguaripa. Al principio todo iba como miel sobre hotcakes. La carretera estaba sola, la patrona jalaba como campeona a pesar de la pendiente, y hasta prendimos la radio para escuchar unas rancheras. Fue entonces cuando Salvador lo vio primero. Una columna de humo negro que se elevaba a lo lejos, sobre las montañas. «¿Qué es eso, chacal?», preguntó, apuntando al horizonte. Al principio pensé que sería alguna quema controlada de campesinos, o tal vez un incendio pequeño en el monte. Pero conforme nos acercábamos, el humo se hacía más grande, más oscuro, más amenazante. El radio PX empezó a captar voces entrecortadas. Otro camionero, más adelante en la ruta, advertía sobre un incendio que estaba cruzando la carretera. «Está cabrón el asunto», decía la voz entreestática. «No se ve un carajo con tanto humo. Mejor regrésense». Miré a Salvador y él me miró a mí. Los dos estábamos pensando lo mismo. Regresar significaba perder la entrega, perder el bono y quizás hasta el jale completo. «¿Qué hacemos, jefe?», me preguntó Salvador, y noté que me llamaba jefe, algo que solo hacía cuando la cosa se ponía color de hormiga. Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Frente a nosotros, a unos 2 kilómetros, la carretera desaparecía en una cortina de humo negro. A nuestra izquierda, el barranco se hundía unos 200 metros hasta el fondo del cañón. A la derecha, la montaña se elevaba como una pared. No había dónde darse la vuelta, al menos no sin maniobrar como 20 minutos. «Vamos a cruzar», dije finalmente, sintiendo esa bola de hielo en el estómago que te dice que estás por hacer una pendejada monumental. Si nos quedamos a mitad de la sierra con esta carga, somos carne de cañón para cualquier malandro. Al menos del otro lado del fuego tendremos más chance de llegar. Salvador no dijo nada, solo se persignó y sacó de su bolsillo una medallita de San Cristóbal, el patrono de los viajeros, y la colgó del espejo retrovisor. Y así, como dos pendejos que éramos, metimos el acelerador a fondo y nos lanzamos hacia aquella cortina de humo, sin saber que al otro lado nos esperaba algo mucho peor que las llamas. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, si es que lográbamos conservarlas. Pero espérate, cabrón. Antes de contarte cómo terminamos baleados y perseguidos por toda la sierra, tengo que explicarte lo que pasó cuando nos metimos en ese infierno de llamas. Porque lo que vimos ahí, esa noche, ni el diablo mismo se lo hubiera imaginado. Conforme la patrona se acercaba a esa muralla de humo negro, empecé a sentir un calor que no era normal. El termómetro del tablero se disparó como cohete en fiesta patronal, marcando temperaturas que ningún motor debería aguantar. Salvador estaba agarrado a su medallita de San Cristóbal como si su alma dependiera de ello, murmurando rezos que ni en la iglesia había escuchado. «Agárrate, cabrón», le grité cuando finalmente entramos en aquella nube negra. En un segundo, el mundo entero desapareció. No se veía ni madres, nada, solo oscuridad y destellos naranjas de las llamas que bailaban a los lados de la carretera. El calor, híjole, el pinche calor. Era como estar dentro de un comal. Sentía que hasta los pelos de la nuca se me estaban chamuscando. La visibilidad era de cero, absolutamente nada. Manejaba más por instinto que por vista, sintiendo la carretera bajo las llantas como un ciego que lee con los dedos. El plástico del tablero empezó a derretirse, formando burbujas que despedían un olor tóxico que nos hacía toser. Las ventanas estaban tan calientes que no podíamos ni tocarlas. Y el ruido, compadre, ese ruido de las llamas devorando los árboles, sonaba como si 1000 demonios estuvieran gritando al mismo tiempo. A ver, hermanos del volante, si estuvieras en mi lugar, con el tiempo en contra y las llamas por delante, ¿qué harías? ¿Atravesarías el infierno o darías media vuelta? No hay respuesta correcta en este trabajo, solo decisiones que te mantienen vivo o te mandan directo al panteón. Cuéntame en los comentarios qué camino tomarías, a ver si eres de los machos que se la juegan o de los precavidos que viven para contarla. De repente, escuchamos un estruendo que hizo vibrar toda la cabina. Un árbol en llamas había caído justo detrás de nosotros,
bloqueando completamente el camino por donde habíamos venido. Ya no había vuelta atrás, literalmente. «¡Acelera, chacal! ¡Acelera!», gritaba Salvador como loco, y yo, con las manos pegadas al volante, como si fueran parte de él, metí el pie hasta el fondo. Las llantas chirriaban sobre el asfalto que parecía derretirse bajo nosotras. El motor rugía como nunca antes lo había escuchado, protestando por el esfuerzo sobrehumano que le exigíamos. En ese momento, juro por la Virgen de Guadalupe, no sabía si estábamos avanzando por la carretera o si ya nos habíamos salido y estábamos rodando directo hacia el barranco. Si eso pasaba, no quedaría ni para identificarnos. No sé cuánto tiempo estuvimos así, quizás fueron minutos, pero se sintieron como horas. La cabina se había convertido en un horno. El sudor nos escurría por todas partes, pero se evaporaba casi al instante por el calor infernal. Los pulmones me ardían como si estuviera respirando pura lumbre, y entonces, justo cuando pensaba que íbamos a terminar como chicharrones, vi algo adelante, una mancha más clara en toda esa oscuridad. «¡Allá, cuervo, allá!», le señalé con la barbilla porque las manos no las podía despegar del volante. Ya casi salimos. Con un último esfuerzo, la patrona rugió como el monstruo que era y aceleró hacia aquella luz. De repente, como si saliéramos de un túnel, dejamos atrás la cortina de humo y emergimos al otro lado. El aire, aunque caliente, se sentía como una bendición en comparación. Frené un poco para revisar la situación. La pintura del camión estaba toda ampollada, como si le hubieran pasado un soplete. Los espejos retrovisores estaban derretidos, colgando como lágrimas de plástico. Y el termómetro seguía marcando en rojo, amenazando confundir el motor en cualquier momento. Pero estábamos vivos, cabrón, vivos. Salvador y yo nos miramos y empezamos a reír como pinches locos. Era esa risa nerviosa que te da cuando la muerte te acaricia la nuca y tú le escupiste en la cara. «¡Lo logramos, pendejo! ¡Lo logramos!», gritaba el cuervo dándome palmadas en el hombro. Pero nuestra celebración duró menos que un político honesto. Una luz roja empezó a parpadear en el tablero. El sistema de refrigeración estaba fallando. Con tanto calor algo se había dañado. Y ahora estábamos contrarreloj por partida doble. Llegar a tiempo a la Ciudad de México y hacerlo antes de que los camarones empezaran a descongelarse. «¿Qué tan mal está?», preguntó Salvador viendo mi cara de preocupación. «Malo», le contesté, «pero creo que aguantaremos si no nos detenemos». Seguimos avanzando, ahora con más cuidado. La carretera serpenteaba entre las montañas, con curvas tan cerradas que a veces tenía que maniobrar varias veces para que el tráiler lograra pasar. El humo del incendio quedaba atrás, pero el cielo seguía teñido de un naranja enfermizo. Y entonces, después de unos 30 kilómetros de camino relativamente tranquilo, lo vimos. En una curva particularmente cerrada, de esas donde no puedes ver qué hay del otro lado hasta que ya estás encima, apareció un camión atravesado en la carretera. No era un accidente, eso se notaba a leguas. El camión estaba perfectamente colocado para bloquear el paso, dejando apenas un pequeño espacio entre la defensa y el barranco, demasiado estrecho para que pudiéramos pasar. Y junto al camión, 6 hombres armados. Llevaban uniformes que parecían de la Policía Federal, pero algo no cuadraba. Los distintivos estaban mal colocados, las botas no eran reglamentarias, y ninguna patrulla oficial se veía por ningún lado. Eran falsos, y no se habían esforzado mucho en disimularlo. No necesitaban hacerlo. A mitad de la sierra, con un camión lleno de mercancía valiosa, ¿quién iba a cuestionarlos? «Código rojo», le murmuré a Salvador, sin mover apenas los labios. Era nuestra señal para situaciones extremas, algo que habíamos acordado después de un susto en Sinaloa el año anterior. Él asintió casi imperceptiblemente, y mientras yo reducía la velocidad fingiendo cooperar, él se escabulló hacia la parte trasera de la cabina, donde teníamos un compartimento oculto entre los asientos. Lo habíamos instalado para guardar dinero y documentos, pero en ese momento serviría para algo mucho más importante. Detuve la patrona a unos 20 metros del bloqueo. Los hombres nos apuntaban con sus armas, AR-15 casi nuevos que brillaban bajo la luz de la luna. Uno de ellos
El que parecía el jefe se adelantó. Tenía un parche en el ojo izquierdo y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. Lo reconocí de inmediato. Era Ernesto Garay, alias El Tuerto, un excamionero que había trabajado para transportes fronterizos hasta que lo pillaron robando diésel. Ahora, por lo visto, se dedicaba a algo mucho más lucrativo. «Apaga el motor y baja con las manos donde pueda verlas», me gritó El Tuerto. Su voz sonaba como lija sobre metal, rasposa y amenazante. No tenía muchas opciones. Si intentaba dar marcha atrás, nos dispararían sin pensarlo 2 veces. Y adelante, el camión bloqueaba completamente el paso. Estábamos atrapados como ratas. Apagué el motor, pero no me bajé de inmediato. Necesitaba ganar tiempo para que Salvador preparara lo que fuera que estaba haciendo atrás. «¿Qué pasa, comandante?», grité desde la ventanilla, fingiendo que creía en su disfraz. «¿Algún problema con la carga?». El Tuerto se acercó, su ojo bueno fijo en mí como un láser. «No te hagas el pendejo, chacal», me dijo, y un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que me conocía. «Sabemos lo que llevas y sabemos cuánto vale, así que tienes 2 opciones. Entregas las llaves por las buenas y te dejamos vivir, o lo hacemos por las malas, y tú y tu compadre terminan como alimento para coyotes». Fue entonces cuando entendí algo todavía más aterrador. El incendio no había sido casualidad. Lo habían provocado para forzar a los camiones a tomar esta ruta alternativa, donde los tenían esperando. Era una trampa, y nosotros habíamos caído como pendejos en ella. «Mira, cabrones», les dije con una calma que ni yo mismo sabía de dónde sacaba. «Yo solo soy el chofer. La mercancía no es mía. Si la quieren, háblenle a la compañía». Intentaba ganar tiempo mientras sentía a Salvador moviéndose sigilosamente detrás de mí. El Tuerto no se tragó mi cuento. «Bájate ya, chacal», me ordenó, apuntándome directamente con su AR-15. «No tenemos toda la pinche noche». Sus compinches se reían, seguros de que la situación estaba completamente bajo su control. 5 contra 1, pensaban ellos. No sabían que Salvador estaba escondido, ni lo que estábamos planeando. Abrí lentamente la puerta de la cabina, levantando las manos para que vieran que no traía ningún arma. El aire de la noche se sentía fresco después del calor infernal del incendio, pero olía a peligro. Bajé un pie, luego el otro, sintiendo el asfalto bajo mis botas. Todo el tiempo, mis ojos estaban fijos en el Tuerto, buscando cualquier señal de que fuera a jalar el gatillo. «¿Dónde está tu compañero?», preguntó de repente uno de los otros maleantes, un flaco con cara de comadreja que sostenía su arma como si fuera un juguete. Venían 2 en la cabina. Yo los vi. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la cara impasible. Se quedó atrás en el incendio. Mentí con la facilidad que te da saber que tu vida depende de ello. Se asustó y se bajó cuando vimos las llamas. Le dije que era un pendejo, que iba a terminar rostizado, pero no me hizo caso. El Tuerto me miró con su único ojo, entrecerrado con sospecha. «Revisen la cabina», ordenó sin quitarme la vista de encima. 2 de sus hombres se acercaron al camión mientras los otros me mantenían vigilado. Yo seguía de pie junto a la puerta abierta, con las manos en alto, rezando para que Salvador estuviera bien escondido, o mejor aún, listo para lo que habíamos planeado con ese código rojo. Mientras los asaltantes revisaban la cabina, el Tuerto se me acercó hasta quedar a 1 metro de distancia. Su aliento apestaba a cigarro y tequila barato. «¿Sabes por qué te reconocí, Isauro?», me preguntó, usando mi nombre real, lo que me heló la sangre. «Porque hace 3 años tú y ese hijo de puta de Rodríguez me delataron con la compañía. Por ustedes perdí mi trabajo, mi casa, todo». Rodríguez había sido el jefe de seguridad de transportes fronterizos, y efectivamente, tanto Salvador como yo habíamos testificado contra el Tuerto cuando lo pillaron ordeñando diésel de los camiones. No era nada personal, simplemente no queríamos que nos echaran la culpa a nosotros. «Así que esto no es solo negocio», continuó el Tuerto, con una sonrisa que mostraba un par de dientes de oro. «Es también un ajuste de cuentas. Por eso cuando supe que ustedes traían esta carga, decidí darles una bienvenida especial.
señaló hacia el bosque ardiendo a lo lejos. ¿Te gustó mi fogata? La prendí especialmente para ti y el pinche cuervo. En ese momento, uno de los hombres que revisaba la cabina asomó la cabeza por la ventanilla. No hay nadie más, jefe, pero encontré esto. Mostró la cartera de Salvador, que seguramente se le había caído en la prisa por esconderse. El tuerto me miró con renovada suspicacia. Con que se quedó en el incendio, ¿eh? ¿Y su cartera voló hasta aquí por arte de magia? Se acercó más tanto que podía oler su sudor rancio mezclado con pólvora. ¿Dónde está el cuervo, chacal? Y esta vez piensa bien lo que vas a decir. Mira, si crees que tienes los huevos para escuchar lo que viene a continuación, dale like a este video. Te advierto que no es para corazones débiles. Yo todavía despierto sudando cuando recuerdo lo que pasó después. ¿Te atreves a seguir? Demuéstralo con ese like. Justo cuando parecía que el tuerto iba a perder la paciencia, escuché un sonido que reconocería en cualquier parte. El motor de la patrona arrancando. Salvador había logrado conectar el sistema de encendido remoto que habíamos instalado el año anterior, después de que casi nos robaran el camión en Culiacán. No era nada sofisticado, solo un interruptor escondido que podía activarse desde el compartimento trasero de la cabina. La cara del tuerto se transformó de sorpresa a furia en un segundo. Se giró hacia el camión justo cuando las luces se encendieron, cegándolo momentáneamente. Ese instante de distracción era todo lo que necesitaba. Le di un empujón con todas mis fuerzas, haciéndolo trastabillar hacia atrás, y corrí hacia la cabina como alma que lleva el diablo. Las balas empezaron a silbar a mi alrededor antes de que diera 3 pasos. Sentí un golpe ardiente en el hombro, como si me hubieran marcado con un hierro al rojo vivo. Pero la adrenalina era tanta que apenas lo registré. Salté hacia la cabina, agarrándome del estribo y lanzándome dentro de un movimiento que ni yo sabía que podía hacer. Salvador ya estaba en el asiento del copiloto, con los ojos desorbitados de miedo y excitación. «¡Arranca, cabrón, arranca!», me gritaba mientras las balas repiqueteaban contra la lámina del camión como granizo en techo de zinc. Metí primera, solté el embrague y pisé el acelerador a fondo. «¿La patrona?», respondió con un rugido furioso y se lanzó hacia adelante. Vi por el espejo cómo 2 de los asaltantes que estaban parados frente al camión intentaban apartarse. Uno lo logró. El otro no fue tan rápido. Sentí el golpe sordo cuando lo atropellé, pero no sentí remordimiento. En ese momento, era su vida, o la nuestra. El espacio entre el camión que bloqueaba la carretera y el barranco era demasiado estrecho, pero no teníamos opción. Giré el volante y la patrona rozó la baranda del precipicio con un chirrido de metal contra metal que me puso los pelos de punta. Por un segundo, sentí que las ruedas traseras del tráiler se deslizaban hacia el vacío, pero milagrosamente logramos pasar. Las balas seguían lloviendo sobre nosotros. El parabrisas estalló en 1000 pedazos, llenándonos de esquirlas de vidrio. Una bala atravesó el asiento a centímetros de mi cabeza. Otra rebotó en el tablero y casi le da a Salvador en la cara. El ruido era ensordecedor. El motor a toda potencia, los disparos, el metal perforado y nuestros propios gritos mezclados en una sinfonía de puro terror. «¡Estás sangrando, güey!», gritó Salvador señalando mi hombro. Efectivamente, la sangre empapaba mi camisa y goteaba sobre el asiento, pero no había tiempo para preocuparse por eso. Detrás de nosotros, el tuerto y sus hombres ya estaban subiendo a una camioneta para perseguirnos. Y delante, kilómetros de carretera serpenteante con un camión dañado, un sistema de refrigeración fallando y una carga que valía más que nuestras vidas. «Agárrate fuerte», le grité a Salvador mientras encarábamos la primera curva a una velocidad suicida. El tráiler se inclinó peligrosamente, amenazando con volcarse, pero logré controlar el derrape y enderezarlo. A nuestras espaldas, las luces de la camioneta que nos perseguía brillaban como ojos diabólicos en la oscuridad. La carretera se volvía cada vez más traicionera. Curvas cerradas, baches profundos y ocasionales derrumbes de piedras que teníamos que esquivar en el último segundo. Pero yo conocía esta ruta
como la palma de mi mano. Había manejado por aquí durante años, a veces en condiciones mucho peores. El tuerto y sus secuaces, en cambio, probablemente nunca habían pasado por aquí. Esa era nuestra única ventaja, y tenía que aprovecharla al máximo. «¡Vienen acercándose!», gritaba Salvador, mirando por lo que quedaba del espejo lateral. La camioneta nos estaba alcanzando. Tenían menos peso y más potencia, y en las rectas nos ganaban terreno rápidamente. Mi mente trabajaba a 1000 por hora buscando una solución. El hombro me ardía como si tuviera un tizón encendido clavado en la carne, y empezaba a sentirme mareado por la pérdida de sangre. No podíamos seguir así mucho tiempo. Entonces recordé algo: el viejo desvío. A unos kilómetros adelante había una bifurcación que no aparecía en los mapas modernos. Era una vieja ruta minera, abandonada hacía décadas, que solo los camioneros más veteranos conocíamos. Estaba en pésimas condiciones, llena de baches y curvas imposibles, pero era nuestra única esperanza. «Prepárate», le advertía Salvador, mientras reducía un poco la velocidad para no pasarnos el desvío. La camioneta del tuerto aprovechó para acercarse más. Ahora podíamos ver sus rostros a través del parabrisas, iluminados por el resplandor del tablero. El tuerto iba al volante, con una expresión de odio puro que deformaba aún más su cara marcada. En el último segundo, giré bruscamente a la derecha metiendo la patrona por un camino apenas visible entre la maleza. La camioneta pasó de largo, pero frenó con un chirrido apenas se dieron cuenta de nuestra maniobra. Para cuando lograron dar la vuelta, ya habíamos ganado unos preciosos segundos de ventaja. El viejo camino minero era tal como lo recordaba: un infierno de piedras sueltas, curvas cerradas y pendientes traicioneras. La patrona protestaba con cada bache, el motor sobrecalentado rugiendo como una bestia herida. El sistema de refrigeración de la carga ya estaba completamente inútil, a juzgar por las luces de advertencia que parpadeaban en el tablero. «No vamos a lograrlo», murmuró Salvador, aferrándose al asiento mientras brincábamos sobre un bache particularmente profundo. «La carga se va a echar a perder, y nosotros vamos a terminar muertos en alguna curva». Pero yo no estaba dispuesto a rendirme. No después de haber atravesado un incendio, sobrevivido a una emboscada y recibido un balazo. «Vamos a lograrlo», afirmé con una convicción que no sentía realmente. «Conozco un atajo más adelante que nos llevará directo a la carretera principal. Si lo tomamos podemos llegar a la ciudad antes del amanecer». Era una mentira a medias. El atajo existía, pero dudaba seriamente que pudiéramos llegar a tiempo, o siquiera llegar, dado el estado del camión y mi herida cada vez más dolorosa. Las luces de la camioneta seguían tras nosotros, rebotando con cada irregularidad del camino. Se mantenían a distancia, probablemente porque el tuerto no se atrevía a forzar demasiado en un terreno tan peligroso. Pero no nos habían perdido de vista, y eso era lo preocupante. Llegamos a una curva particularmente cerrada, casi en U, con un precipicio a un lado y una pared de roca al otro. Reduje la velocidad lo más que pude sin detenerme completamente y maniobré la patrona, con todo el cuidado que la situación permitía. El tráiler gimió, las ruedas traseras derraparon peligrosamente cerca del borde, pero logramos pasarla. La camioneta que nos perseguía no tuvo tanta suerte. Venía demasiado rápido, y cuando intentaron tomar la curva, las ruedas perdieron tracción en la grava suelta. Vi por el espejo cómo el vehículo giraba fuera de control, golpeaba la baranda de seguridad, que estaba oxidada y medio rota, y se precipitaba hacia el vacío. El ruido del metal aplastándose contra las rocas cientos de metros abajo resonó en el cañón como un trueno distante. «¡Dios mío!», exclamó Salvador, con la cara blanca como el papel. «¿Crees que...?» No terminó la frase, pero sabíamos lo que estaba pensando. ¿Habían sobrevivido? Parte de mí esperaba que no. Otra parte, la que todavía creía en algún tipo de justicia divina, sentía un peso en el alma por las vidas perdidas, aunque fueran de criminales que habían intentado matarnos. No tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre ello. Un ruido en el techo de la cabina nos sobresaltó. Algo, o alguien,
había caído sobre el camión. Un segundo después, el rostro desfigurado de El Tuerto apareció en lo que quedaba del parabrisas. De alguna manera, el muy cabrón había logrado saltar de la camioneta al camión justo antes de que ésta se precipitara al vacío. Sus ojos, o más bien su único ojo visible, ardía con una furia asesina. En su mano derecha empuñaba un cuchillo de caza que brillaba siniestramente bajo la luz de la luna. Con un movimiento rápido, rompió lo que quedaba del parabrisas y comenzó a introducirse en la cabina. Salvador reaccionó con la rapidez de sus años en el ejército. Agarró una llave inglesa que siempre llevábamos en la guantera y la blandió contra El Tuerto, golpeándolo en el brazo con el que sostenía el cuchillo. El arma cayó dentro de la cabina, rebotando en algún lugar entre los pedales. El Tuerto aulló de dolor, pero no se rindió. Con una fuerza nacida de la desesperación y el odio, se abalanzó sobre Salvador, agarrándolo por el cuello con ambas manos. Yo intentaba mantener el camión en la carretera mientras, con mi brazo herido, trataba de apartar a El Tuerto de mi compañero. La situación era caótica. El camión zigzagueaba peligrosamente en el estrecho camino, rozando alternativamente la pared rocosa y el borde del precipicio. Salvador y El Tuerto luchaban ferozmente en el reducido espacio de la cabina, y yo, perdiendo sangre y fuerzas por momentos, hacía lo imposible por no matarnos a todos en un accidente. De pronto, Salvador logró liberar una mano y, tanteando a ciegas, encontró el cuchillo caído. Con un movimiento rápido, lo clavó en el costado de El Tuerto. Un chorro de sangre oscura salpicó el interior de la cabina, mezclándose con la mía propia, que ya manchaba el asiento y el volante. El Tuerto aflojó su agarre, con una expresión de sorpresa más que de dolor en su rostro marcado. Miró hacia abajo, donde el mango del cuchillo sobresalía de entre sus costillas, y luego nos miró a nosotros. Una sonrisa extraña, casi pacífica, se dibujó en sus labios. «Nos vemos en el infierno, cabrones», murmuró antes de dejarse caer hacia atrás, a través del parabrisas roto, hacia la oscuridad de la noche y el vacío del barranco. El silencio que siguió a la caída de El Tuerto fue casi tan aterrador como la pelea misma. Solo se escuchaba el motor de La Patrona protestando por el maltrato, el viento silbando a través del parabrisas destrozado y nuestras respiraciones agitadas. Salvador me miró con los ojos desorbitados y las manos manchadas de sangre. «¿Está?» comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Los dos sabíamos la respuesta. Nadie sobrevive a una caída como esa, y menos con un cuchillo clavado entre las costillas. El Tuerto ya era historia, igual que los demás que se habían ido barranco abajo con la camioneta. «Tenemos que seguir», dije, sintiendo que la cabeza me daba vueltas por la pérdida de sangre. El hombro me ardía como si tuviera un hierro al rojo vivo incrustado en la carne, y cada movimiento del volante era una tortura. Pero no podíamos detenernos. No ahí, no en ese momento. Salvador asintió y, en silencio, arrancó un pedazo de su camisa para improvisar un vendaje en mi hombro herido. Sus manos temblaban, pero logró hacer un torniquete lo suficientemente apretado para contener algo de la hemorragia. «Gracias, compadre», murmuré mientras seguíamos avanzando por aquel camino infernal. El viejo desvío minero serpenteaba entre las montañas como una víbora moribunda, lleno de curvas imposibles y precipicios aterradores. La patrona se quejaba en cada bache, el sistema de refrigeración ya completamente inútil, a juzgar por las luces rojas que parpadeaban desesperadamente en lo que quedaba del tablero. A pesar del dolor y la pérdida de sangre, me sentía extrañamente lúcido. Quizás era la adrenalina, o tal vez esa claridad que dicen que viene justo antes del final. Porque en ese momento pensé sinceramente que no íbamos a salir de ahí, que la patrona, Salvador y yo terminaríamos como un montón de chatarra retorcida en el fondo de algún barranco olvidado de la Sierra Tarahumara. Pero Salvador no estaba dispuesto a rendirse. «Vamos a lograrlo, chacal», me decía cada vez que veía que mis párpados comenzaban a cerrarse. «Piensa en todo el pinche dinero que nos van a pagar cuando entreguemos esta carga. Vas a poder comprarte ese terreno en Jiménez del que siempre hablas».
Era verdad. Llevaba años soñando con un pedacito de tierra en las afueras de Jiménez, donde podría construir una casita sencilla y tal vez, cuando ya no pudiera seguir en la carretera, abrir un pequeño restaurante para camioneros, un lugar donde los compañeros del volante pudieran comer decente, descansar un rato y contar sus historias. Era un sueño pendejo, quizás, pero era mi sueño. Después de lo que pareció una eternidad, el camino minero finalmente comenzó a descender hacia terreno más plano. Las curvas se suavizaron, los baches se hicieron menos frecuentes. A lo lejos, vi las luces de lo que parecía ser un pueblo. «Mira, Salvador», señalé con un gesto de la barbilla, porque las manos no podía soltarlas del volante. «Civilización». «Es Yécora», dijo Salvador, entornando los ojos para ver mejor. «Si llegamos ahí podemos tomar la Federal 16 hasta Hermosillo y de ahí directo a la Ciudad de México». Era un plan, sí, pero nos enfrentábamos a dos problemas enormes: mi herida, que seguía sangrando a pesar del torniquete improvisado, y el sistema de refrigeración completamente inútil. «¿Cuánto tiempo crees que aguantará la carga?», le pregunté a Salvador mientras nos acercábamos a las primeras casas de Yécora. Él miró el reloj del tablero, que milagrosamente seguía funcionando. «A este ritmo y con el sistema frito, quizás unas 12 horas más antes de que el camarón empiece a echarse a perder». Calculé mentalmente. Estábamos a unas 20 horas de la Ciudad de México en condiciones normales. Con el camión dañado y teniendo que evitar las rutas principales por si había más cómplices de El Tuerto, serían más bien 24 o 25. «No vamos a llegar a tiempo», concluí, sintiendo una mezcla de frustración y alivio. Frustración por fallar en la entrega después de todo lo que habíamos pasado. Alivio, porque significaba que podíamos detenernos, buscar ayuda médica, tal vez incluso contactar a la policía, aunque en esos tiempos y en esos lugares, la policía a veces era peor que los delincuentes. Salvador me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. «Vamos a llegar», dijo con una firmeza que no admitía réplica. «Conozco a alguien en Yécora que puede ayudarnos». Resultó que el alguien era un viejo mecánico llamado Don Matías, que tenía un taller en las afueras del pueblo. A pesar de la hora, eran casi las 3 de la madrugada, el hombre nos recibió en cuanto Salvador mencionó que venía de parte de un tal Coronel Zárate, que aparentemente había sido su superior en el ejército. Don Matías era un hombre pequeño y arrugado, con manos enormes y callosas que parecían pertenecer a alguien mucho más grande. Silbó impresionado cuando vio el estado en que venía la patrona: agujeros de bala por todas partes, el parabrisas destrozado, la pintura chamuscada por el incendio y el motor tan caliente que podías freír un huevo en él. «¿Qué chingados les pasó?», preguntó rascándose la cabeza canosa. «Parece que se metieron a la boca del lobo y salieron pateándole los huevos». Salvador le dio una versión muy resumida de lo ocurrido, mientras el viejo examinaba el sistema de refrigeración. Omitió convenientemente la parte donde habíamos matado a varios hombres, incluido el Tuerto, limitándose a decir que unos malandros habían intentado robarnos la carga. Mientras tanto, la hija de don Matías, una mujer de unos 30 años, con expresión seria y manos tan hábiles como las de su padre, se ocupaba de mi herida. No era enfermera, pero en pueblos como Yécora, alejados de hospitales decentes, todo el mundo aprendía a tratar heridas de bala, mordeduras de serpiente y huesos rotos. «Tuviste suerte», me dijo mientras limpiaba la herida con un líquido que ardía como el infierno. La bala entró y salió limpia, sin tocar ninguna arteria importante. Con unos puntos, antibióticos y un par de días de reposo, estarás como nuevo. «No tenemos un par de días», intervino Salvador, que había estado discutiendo con don Matías sobre el sistema de refrigeración. «Necesitamos llegar a la Ciudad de México en menos de 24 horas, o la carga se echa a perder». La mujer me miró, luego a Salvador y finalmente a su padre. Los tres compartieron esa mirada que tienen los que han vivido toda la vida en la carretera, ese entendimiento silencioso de que a veces las cosas simplemente tienen que hacerse, por imposibles que parezcan. «Puedo arreglar temporalmente el sistema de refrigeración», dijo don Matías después de un momento de reflexión.
No durará todo el viaje, pero les dará unas cuantas horas más. Y conozco a alguien en Hermosillo que puede terminar el trabajo para que lleguen a la capital. Mientras la hija de don Matías terminaba de coserme la herida, sin anestesia, solo un trapo para morder y un trago de mezcal para amortiguar el dolor, el viejo y Salvador trabajaban en la patrona. No sé qué clase de magia mecánica hizo don Matías, pero cuando terminó, el sistema de refrigeración funcionaba de nuevo, aunque con un ruido extraño, como de piedras dentro de una lata. Esto los llevará hasta Hermosillo, nos aseguró mientras cerraba el capó con un golpe seco. Allí busquen a Ramiro Valdés, en el taller El Tornillo. Díganle que van de mi parte, les cobrará justo y les hará un trabajo que aguantará hasta el Distrito Federal. Intenté sacar mi cartera para pagarle, pero don Matías negó con la cabeza. El coronel Zárate me salvó la vida 2 veces, dijo, mirando a Salvador. Considéralo un favor que le devuelvo a él a través de ti, muchacho. Antes de irnos, la hija de don Matías me dio un puñado de pastillas, antibióticos y analgésicos. Toma una de cada 6 horas, me instruyó. Y por lo que más quieras, después de entregar esa carga, ve a un hospital de verdad. La herida puede infectarse si no la cuidan bien. Nos despedimos de nuestros salvadores y volvimos a la carretera. El cielo comenzaba a aclararse por el este, anunciando un nuevo día. Me sentía débil, pero decidido. El hombro me pulsaba con cada latido del corazón, pero las pastillas empezaban a hacer efecto, amortiguando el dolor lo suficiente para poder manejar. ¿Crees que llegaremos?, le pregunté a Salvador mientras dejábamos atrás las últimas casas de Yécora. Él miró el reloj, luego el mapa desplegado sobre sus rodillas. Si no tenemos más contratiempos, y si el arreglo de don Matías aguanta hasta Hermosillo, sí, creo que podemos hacerlo, respondió, aunque noté cierta duda en su voz. Pero va a estar cabrón, chacal, muy cabrón. No sabía cuánta razón tenía. Las siguientes horas fueron una pesadilla de fatiga, dolor y obstáculos interminables. La carretera hacia Hermosillo estaba en pésimas condiciones, llena de baches que sacudían la patrona hasta los tornillos y hacían que mi herida protestara con oleadas de dolor ardiente. Además, tuvimos que desviarnos varias veces para evitar retenes policiales. Lo último que necesitábamos era que algún agente curioso notara los agujeros de bala en la cabina o mi estado lamentable. A esas alturas ya no sabíamos en quién confiar. Si el tuerto había organizado toda esa operación, ¿quién nos aseguraba que no tenía cómplices en la policía? Llegamos a Hermosillo al mediodía, con el sol cayendo a plomo sobre nosotros y el sistema de refrigeración de don Matías empezando a fallar de nuevo. El taller El Tornillo resultó ser un lugar pequeño pero sorprendentemente bien equipado en las afueras de la ciudad. Ramiro Valdés, el dueño, era un hombre corpulento con un bigote impresionante y una expresión perpetuamente desconfiada. Nos miró de arriba abajo cuando mencionamos a don Matías, notando sin duda mi palidez enfermiza y los múltiples daños del camión. Metidos en problemas, comentó mientras examinaba el sistema de refrigeración. No era una pregunta, así que no respondimos. Esto va a costar, añadió después de un minuto de inspección, y va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Salvador, con una tensión evidente en la voz. Ramiro se encogió de hombros. Normalmente un día entero, pero si es urgente y parece que lo es, puedo tenerlo listo en 3 horas. Nos miró, esperando nuestra reacción al precio que sin duda iba a ser exorbitante. ¿Cuánto?, pregunté, preparándome para lo peor. La cantidad que mencionó era más de lo que ganábamos en un mes, pero no teníamos opción. Le dije que sí antes de que Salvador pudiera protestar. Mientras Ramiro y sus ayudantes trabajaban en la patrona, Salvador y yo fuimos a una pequeña fonda cercana para comer algo y tratar de recuperar fuerzas. No había probado bocado desde antes de salir de Puerto Peñasco, lo que parecía haber ocurrido en otra vida. ¿Cómo va el hombro?, me preguntó Salvador mientras devorábamos unos tacos de cabeza que en cualquier otra circunstancia habrían estado deliciosos. Como si me hubieran metido un hierro al rojo vivo y lo estuvieran retorciendo cada vez que respiro, respondí sinceramente. Pero viviré. ¿Y tú?
Esa pelea con el tuerto no fue precisamente un paseo. Salvador se tocó instintivamente el cuello, donde comenzaban a formarse moretones con la forma de los dedos del tuerto. He estado mejor, admitió, pero también he estado peor. Se quedó callado un momento, mirando su plato con expresión ausente. ¿Crees que hicimos lo correcto, Chacal? Con el tuerto y los otros, quiero decir. Entendí lo que estaba preguntando realmente. No era sobre escapar o defendernos, que claramente era lo correcto. Era sobre las vidas que habíamos tomado en el proceso. El hombre que atropellé. Los que se fueron barranco abajo en la camioneta. El propio tuerto, con el cuchillo de Salvador entre las costillas. No tuvimos opción, compa, dije después de un largo silencio. Era ellos o nosotros, y prefiero que seamos nosotros los que seguimos respirando. Salvador asintió lentamente, pero vi que algo en su mirada había cambiado, una sombra que no estaba ahí antes. Pregúntate esto, carnal. Si tuvieras que elegir entre la carga o tu vida, ¿qué harías? Yo atropellé a 2 hombres ese día. No eran inocentes, pero eran humanos. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Entregar todo o luchar como lo hicimos nosotros? Ramiro cumplió su palabra. En poco menos de 3 horas, la patrona estaba lista para seguir. El sistema de refrigeración funcionaba perfectamente, e incluso había arreglado algunos de los daños menores en la carrocería. Por supuesto, no pudo hacer nada con los agujeros de bala o el parabrisas destrozado, pero eso no importaba mientras la carga se mantuviera fría y el motor funcionara. Pagamos lo acordado sin regatear. Agradecimos y volvimos a la carretera. Según nuestros cálculos, si manteníamos una velocidad constante y no teníamos más contratiempos, podríamos llegar a la Ciudad de México justo antes del plazo límite. Sería ajustado, muy ajustado, pero posible. El resto del viaje fue un borrón de carreteras interminables, paradas mínimas para cargar combustible y turnos al volante. Salvador manejaba mientras yo intentaba descansar, y luego cambiábamos, ignorando el dolor de mi hombro y el agotamiento que nos consumía a ambos. Las pastillas que me había dado la hija de don Matías ayudaban, pero cada vez menos a medida que pasaban las horas. La noche nos encontró atravesando Guanajuato, con la Ciudad de México aún a varias horas de distancia. El plazo se acercaba inexorablemente y empezábamos a temer que, después de todo lo que habíamos pasado, no llegaríamos a tiempo. El sistema de refrigeración de Ramiro funcionaba perfectamente, pero incluso así, la carga llevaba ya casi 40 horas en el camión, cuando el máximo recomendado era 36. Y entonces, cuando más desesperados estábamos, ocurrió un pequeño milagro. El tráfico, que normalmente es infernal en la aproximación a la capital, estaba sorprendentemente fluido. Era como si todos los semáforos se pusieran en verde a nuestro paso, como si la misma carretera quisiera ayudarnos después de todo lo que habíamos sufrido. Llegamos a la dirección de entrega, un almacén frigorífico en las afueras de la ciudad, exactamente 20 minutos después del plazo acordado. El encargado, un tipo con cara de pocos amigos y una portapapeles que parecía pegado a su mano, nos miró con desprecio cuando bajamos de la cabina. «Llegan tarde», fue su saludo, como si no nos hubiéramos dado cuenta, y el camión parece que lo sacaron de una zona de guerra. Su mirada se detuvo en mi hombro vendado y en los moretones del cuello de Salvador, pero no hizo ningún comentario al respecto. «Tuvimos algunos contratiempos», respondí, conteniéndome para no mandarlo a la chingada. «Pero la carga está intacta. El sistema de refrigeración ha funcionado perfectamente». El encargado hizo un gesto a sus ayudantes, que comenzaron a descargar el tráiler. Mientras tanto, él revisaba los documentos que le entregamos, buscando cualquier detalle fuera de lugar para justificar una reducción en el pago. Después de lo que pareció una eternidad, los trabajadores terminaron de trasladar todo el camarón a las cámaras frigoríficas del almacén. El encargado recibió un reporte y asintió, aparentemente satisfecho. «La mercancía está en buen estado», admitió a regañadientes. «Pero llegaron tarde, así que solo recibirán el pago base, sin el bono por puntualidad». Salvador y yo nos miramos. Después de todo lo que habíamos pasado, el incendio, la emboscada, los muertos, mi herida,
Este burócrata de pacotilla nos estaba negando el bono por 20 miserables minutos de retraso. Estuve a punto de protestar, de contarle exactamente por qué habíamos llegado tarde, de mostrarle los agujeros de bala en la cabina y explicarle cómo habíamos arriesgado nuestras vidas por esa maldita carga. Pero Salvador me puso una mano en el brazo sano, negando imperceptiblemente con la cabeza. No valía la pena. Lo importante es que estábamos vivos. Tomamos el pago, que seguía siendo considerable incluso sin el bono, y volvimos al camión. Estábamos agotados, heridos y traumatizados, pero habíamos cumplido. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, con Salvador a mi lado, una sensación extraña me invadió. No era exactamente alivio, ni orgullo, ni siquiera cansancio. Era algo más profundo, más primitivo. La simple alegría de seguir vivo después de haber estado tan cerca de la muerte. Después de entregar la carga, lo primero que hicimos fue buscar un hospital. Mi hombro ya tenía un color que no debería tener ninguna parte del cuerpo humano, y la fiebre empezaba a subirme. El médico que me atendió en la Cruz Roja, un joven con cara de no haber dormido en días, silbó cuando vio la herida. «¿Quién te cosió esto?», preguntó mientras cortaba los puntos improvisados que me había hecho la hija de don Matías. «Porque tiene talento, chapucero, pero talento». Le dije que había sido una enfermera de pueblo, lo cual no era completamente mentira. No mencioné nada de balazos o emboscadas. Según la historia que inventamos, me había clavado una pieza de metal mientras arreglaba el camión. El médico fingió creerme, aunque su mirada decía claramente que no era la primera herida de bala disfrazada de accidente que veía esa semana. Me dieron antibióticos de verdad, me limpiaron y vendaron profesionalmente la herida y me dijeron que necesitaba reposo absoluto durante al menos una semana. Por supuesto, eso no iba a pasar. Teníamos que volver a Chihuahua, devolver lo que quedaba de la patrona a la compañía y enfrentar las preguntas que sin duda nos harían sobre el estado del camión. Salvador estaba inusualmente callado durante todo este proceso. Miraba al vacío, respondía con monosílabos y a veces parecía no escuchar lo que le decía. Pensé que era el cansancio, el estrés de todo lo que habíamos vivido. Solo después entendí que era algo más profundo, una herida que no se veía como la mía, pero que sangraba por dentro. Pasamos la noche en un hotelito barato cerca de la terminal de autobuses. Ninguno de los dos quería seguir en La Patrona, no después de lo que había pasado en ella. Al día siguiente la llevaríamos a un taller asociado con nuestra empresa, donde la repararían antes de devolverla a Chihuahua. O tal vez la darían por pérdida total, lo cual, francamente, parecía lo más sensato. Esa noche, sentados en la habitación diminuta del hotel, con el ruido constante del tráfico colándose por la ventana mal sellada, Salvador finalmente habló de lo que le preocupaba. «No voy a volver, chacal», dijo de repente, mientras yo cambiaba el vendaje de mi hombro. Al principio pensé que hablaba de no volver al hotel, o a la empresa, o algo así. «¿A dónde no vas a volver?», pregunté, confundido. «A la carretera», respondió, mirándome directamente por primera vez en horas. «Estoy fuera. Después de lo de anoche, no puedo seguir con esto. Le prometí a mi hijo que estaría en su cumpleaños, y casi no llego porque casi me matan, porque casi nos matan a los dos». No supe qué decirle. Parte de mí quería convencerlo de que lo que había pasado era una excepción, un caso extremo, que no todos los viajes eran así. Pero otra parte, la más honesta, sabía que tenía razón. La carretera se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Los asaltos eran más frecuentes, los cárteles controlaban más territorio, y la policía, cuando no estaba comprada, estaba demasiado asustada para hacer algo al respecto. «¿Y qué vas a hacer?», le pregunté finalmente. Salvador se encogió de hombros. «Mi cuñado tiene un taller mecánico en Ciudad Juárez. Me ofreció trabajo hace tiempo, pero la paga no es tan buena como en la carretera. Ahora me doy cuenta de que ninguna paga vale lo que arriesgamos». No podía discutir con eso. Esa noche dormimos poco y mal. Yo porque el hombro me pulsaba con cada latido del corazón, a pesar de los analgésicos. Salvador porque, según me confesó después, cada vez que cerraba los ojos veía la cara de El Tuerto,
Sentía sus manos en el cuello y revivía el momento en que le clavó el cuchillo entre las costillas. A la mañana siguiente llevamos la patrona al taller como habíamos planeado. El mecánico, un tipo gordo con manchas de grasa permanentes en las manos, nos miró como si estuviéramos locos cuando vio el estado del camión. «¿Qué chingados le pasó a esta belleza?», preguntó, caminando alrededor del vehículo con una mezcla de horror y fascinación profesional. «Parece que la metieron a una guerra». «Más o menos», respondí sin entrar en detalles. Le dimos los datos de la compañía para que arreglara lo que se pudiera y enviara la factura directamente a ellos. Firmé algunos papeles con mi mano buena y así nos despedimos de la patrona, la vieja compañera que nos había salvado la vida con su motor indestructible y su chasis más resistente de lo que parecía. Tomamos un autobús de regreso a Chihuahua ese mismo día. El viaje fue largo y incómodo, con mi hombro protestando en cada bache y Salvador sumido en un silencio que solo interrumpía para ir al baño o comprar alguna botana en las paradas. No hablamos del incendio, ni de la emboscada, ni del tuerto. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso para dejar todo eso atrás, al menos por el momento. Llegamos a Chihuahua capital al anochecer del día siguiente. Salvador tenía que seguir hasta Ciudad Juárez para llegar a casa. Pero antes, pasamos por las oficinas de transportes fronterizos para entregar el papeleo de la entrega y dar algún tipo de explicación por el estado del camión. El gerente, un tal Mendoza que llevaba corbata hasta para ir al baño, nos recibió en su oficina con una expresión que iba de la preocupación al enojo, pasando por la incredulidad. Nos hizo sentar y nos ofreció café, lo cual me pareció un mal presagio. La gente como Mendoza solo te ofrece café cuando está a punto de darte noticias que no te van a gustar. Recibimos el reporte del taller en México, comenzó, hojeando unos papeles sobre su escritorio. Dicen que el camión tiene daños por más de 200,000 pesos, agujeros de bala en la cabina, parabrisas destrozado, sistema eléctrico fundido, carrocería con quemaduras extensas. Levantó la vista y nos miró como si esperara que alguno de los dos gritara «¡Sorpresa!» y le dijera que todo era una broma. Tuvimos algunos problemas en el camino, dije, utilizando posiblemente el eufemismo del siglo. Mendoza soltó una risa seca, sin humor. ¿Algunos problemas? Vázquez, ese camión parece que lo sacaron de Beirut. ¿Qué pasó realmente? Salvador y yo nos miramos. Habíamos discutido durante el viaje en autobús qué le diríamos a la compañía. La verdad completa estaba descartada. Demasiadas preguntas, demasiada atención, demasiados problemas potenciales con la ley. Pero necesitábamos una explicación que justificara el estado del camión y mi herida, que era bastante visible, a pesar de mis intentos de ocultarla bajo una chamarra holgada. «Nos emboscaron en la sierra», dijo finalmente Salvador, optando por una versión simplificada de la verdad. Un grupo armado intentó robarnos la carga. Logramos escapar, pero el camión quedó como lo ven en las fotos. Mendoza nos miró fijamente, evaluando la veracidad de nuestra historia. «¿Y no pensaron en reportarlo a la policía?», preguntó con suspicacia. «Con todo respeto, jefe», se intervine, «usted sabe cómo es la cosa en esas zonas. La policía llega 3 horas tarde, si es que llega, y la mitad de las veces está comprada por los mismos que te asaltan. Nuestro trabajo era entregar la carga a tiempo, y eso hicimos». El gerente asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que estábamos diciendo. La realidad de México en los 90 era así. La ley era un concepto flexible, especialmente en las carreteras alejadas de las grandes ciudades. «¿Y tu hombro?», me preguntó directamente, señalando con un gesto de la barbilla cómo mantenía el brazo inmóvil contra el cuerpo. «Una bala me rozó», admití, restando importancia al asunto. «Nada grave». Mendoza soltó un suspiro largo y cansado, como si acabara de envejecer 10 años en un minuto. Se pasó una mano por la cara y luego volvió a mirar los papeles sobre su escritorio. «El cliente pagó completo», dijo finalmente. «Bueno, sin el bono por puntualidad, pero considerando las circunstancias, es un milagro que la carga llegara en buen estado». Sacó un sobre del cajón y lo puso sobre la mesa. «Este es su pago.
La compañía ha decidido darles un bono extra por los riesgos extraordinarios que enfrentaron. No es política oficial, así que no lo comenten con otros conductores. Salvador y yo nos miramos sorprendidos. Esperábamos una reprimenda, tal vez incluso que nos hicieran pagar parte de los daños del camión, no un bono. «Gracias, jefe», dije, tomando el sobre. Mendoza hizo un gesto de desestimación con la mano. «No me agradezcan. Si por mí fuera les daría más. Necesitamos conductores que entreguen pase lo que pase. Cada vez es más difícil encontrarlos». Nos miró a ambos y añadió: «¿Cuándo pueden salir de nuevo? Tenemos un cargamento para Monterrey que sale pasado mañana». Salvador se aclaró la garganta. «Yo no voy a seguir, señor Mendoza», dijo con voz firme pero respetuosa. «Presento mi renuncia, efectiva de inmediato». El gerente pareció genuinamente sorprendido. «¿Estás seguro, Jiménez? Eres uno de nuestros mejores conductores. Podemos darte rutas más tranquilas por un tiempo, hasta que...» «He tomado mi decisión», interrumpió Salvador. «Tengo familia y después de lo que pasó, ya no puedo seguir en la carretera». Mendoza asintió, respetando la decisión aunque claramente decepcionado. Luego me miró a mí, con una pregunta no formulada en sus ojos. «Yo sigo, jefe», dije, aunque no estaba completamente seguro de si era lo correcto, «pero necesito unas semanas para que mi hombro sane bien». «Por supuesto», concedió Mendoza. «Tómate un mes. Te guardaremos un buen viaje para cuando vuelvas». Salimos de la oficina con nuestro pago y sentimientos encontrados. Salvador parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo sentía una mezcla de admiración por su decisión y duda sobre la mía propia. ¿Estaba haciendo lo correcto al volver a la carretera después de lo que habíamos vivido? «¿Estás seguro de esto, Chacal?», me preguntó Salvador mientras esperábamos su autobús a Ciudad Juárez en la terminal. «Después de lo que pasó...» «La carretera es lo único que conozco, compa», respondí con honestidad. «No sé hacer otra cosa. No tengo familia como tú ni otro oficio. Además, no todos los viajes son como ese. La mayoría son aburridos, de hecho». Salvador asintió, pero vi en sus ojos que no estaba convencido. Cuando llegó su autobús nos dimos un abrazo torpe, cuidando mi hombro herido. «Cuídate, cabrón», me dijo, con una emoción poco habitual en su voz. «Y si alguna vez pasas por Juárez, ya sabes dónde buscarme. La casa siempre estará abierta para ti». «Lo mismo digo, hermano», respondí, sintiendo un nudo en la garganta que no esperaba. No éramos hombres de grandes demostraciones de afecto, pero lo que habíamos vivido juntos había creado un vínculo que iba más allá de simples compañeros de trabajo. Vi cómo Salvador subía al autobús y partía hacia su nueva vida, lejos de la carretera, lejos de los peligros que casi nos habían costado la vida. Me sentí extrañamente solo en esa terminal llena de gente. Por primera vez en años, no tenía un copiloto, un compañero, alguien que entendiera realmente lo que significaba pasar días enteros sobre el asfalto, enfrentando todo lo que la carretera podía lanzarte. Volví a mi pequeño cuarto en Jiménez y pasé las siguientes semanas recuperándome. La herida sanaba bien, pero las pesadillas eran constantes. Revivía el incendio, la emboscada, el momento en que atropellé a aquel hombre, la lucha con el tuerto. Me despertaba sudando frío, con el corazón a 1000 por hora y la sensación de que las manos del tuerto me agarraban del cuello. Un mes después, tal como había prometido, Mendoza me llamó con un nuevo viaje. Nada complicado. Llevar refacciones automotrices de Chihuahua a Monterrey. Una ruta tranquila, sin pasar por zonas conflictivas. El camión que me asignaron era más nuevo que La Patrona, con aire acondicionado que funcionaba y un sistema de sonido decente. Me asignaron un copiloto novato, un chavo de apenas 20 años, que nunca había salido de Chihuahua y miraba la carretera con ojos de niño en juguetería. La primera vez que volví a sentarme tras un volante, después de lo ocurrido, sentí un miedo que nunca había experimentado antes. Las manos me temblaban ligeramente, y cada vez que veía luces de otro vehículo acercándose en el espejo retrovisor, mi corazón se aceleraba. Pero conforme pasaban los kilómetros, algo en mí empezó a cambiar.
El ritmo hipnótico de la carretera, el ronroneo del motor, la sensación de libertad que siempre había asociado con este trabajo, todo ello fue calmando poco a poco mis nervios. El viaje a Monterrey fue sin incidentes, aburrido incluso, tal como había predicho. El novato, que se llamaba Martín, hablaba hasta por los codos y me hacía 1000 preguntas sobre la vida en la carretera. No le conté lo que había pasado en la Sierra Tarahumara. Claro, algunas historias es mejor guardárselas, al menos hasta que la persona esté lista para escucharlas. Seguí trabajando para transportes fronterizos durante 3 años más. Nunca volví a vivir nada parecido a lo de aquella noche, aunque hubo sustos, como es normal en este oficio. La carretera nunca es completamente segura, especialmente en un país como el nuestro. Pero aprendí a vivir con ese riesgo, a calcular mejor las rutas, a confiar en mi instinto y, sobre todo, a valorar cada kilómetro recorrido sin problemas. En cuanto a Salvador, mantuvimos contacto por un tiempo. Me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hijo ese mismo año y fui, llevándole la bicicleta que su padre le había prometido. El chamaco estaba feliz de tener a su papá en casa por primera vez en su cumpleaños y Salvador parecía en paz con su decisión de dejar la carretera. El taller de su cuñado le iba bien y aunque ganaba menos que antes, dormía todas las noches en su casa, con su familia, y eso no tenía precio. Pero la vida tiene formas extrañas de cobrar sus deudas. 5 años después de nuestra aventura en la sierra, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la esposa de Salvador, llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Salvador había muerto. No en la comodidad relativa de su taller en Ciudad Juárez, no en un accidente doméstico o por enfermedad. No, lo habían emboscado mientras viajaba por carretera a Michoacán, donde iba a comprar refacciones para el taller. Según me contó su esposa después, cuando ya pudo hablar sin deshacerse en lágrimas, Salvador y su cuñado iban en una camioneta cuando los interceptaron hombres armados. Les quitaron el vehículo, el dinero, todo. Y por alguna razón que nunca sabremos, a Salvador le dispararon a quemarropa. Quizás opuso resistencia, quizás lo reconocieron de algún encuentro anterior, o quizás fue simple mala suerte. El caso es que murió ahí mismo, en el asfalto, en esa misma carretera de la que tanto había querido escapar. Fui al funeral, por supuesto. Estaba todo Juárez, o al menos así lo parecía. Salvador era querido en su comunidad, un buen hombre que solo había intentado vivir honestamente y cuidar a su familia. Durante la ceremonia, su hijo, ya un adolescente, se me acercó y me entregó algo. La medallita de San Cristóbal que su padre siempre llevaba consigo. Papá decía que esto los salvó a ustedes una vez, me dijo el chamaco, con los ojos rojos pero secos, tratando de ser fuerte. Dijo que si alguna vez te pasaba algo debía dártela. Tomé la medallita con manos temblorosas y la guardé en el bolsillo, junto a mi corazón. Desde ese día la llevo siempre conmigo, colgada del espejo retrovisor de cualquier camión que maneje. No soy un hombre particularmente religioso, pero ese pequeño trozo de metal representa para mí algo más importante que la fe. El recuerdo de un amigo, de una noche infernal, y de la fragilidad de la vida en estas carreteras que he decidido hacer mi hogar. Han pasado muchos años desde entonces. Dejé transportes fronterizos poco después del funeral de Salvador, cansado de ver cómo las rutas se volvían cada vez más peligrosas y la compañía hacía cada vez menos por proteger a sus conductores. Trabajé por mi cuenta un tiempo, luego para otras empresas, y finalmente logré comprar mi propio camión. No era gran cosa, un Kenworth usado con más kilómetros que estrellas hay en el cielo, pero era mío. Con el tiempo, la herida de bala dejó de molestarme, aunque en días de lluvia todavía siento un dolor sordo que me recuerda a aquella noche. Las pesadillas se fueron espaciando, aunque nunca desaparecieron del todo. A veces, en la soledad de la cabina, cuando la carretera se extiende infinita bajo las estrellas, me pregunto qué habría pasado si hubiéramos tomado otra ruta, si no hubiéramos aceptado ese trabajo, si yo hubiera dejado la carretera como hizo Salvador. Pero son preguntas sin respuesta, como tantas en esta vida. Lo que sé con certeza es que la carretera,
con todos sus peligros y todas sus bellezas, ha sido mi destino. Cada línea en mi rostro, cada callo en mis manos, cada historia que guardo en mi memoria, todo es producto de esos millones de kilómetros recorridos sobre el asfalto de este país hermoso y terrible. Y ahora, mientras les cuento esta historia desde la cabina de mi viejo camión, con la medallita de San Cristóbal balanceándose suavemente con el movimiento del motor, me doy cuenta de que quizás por eso seguí en la carretera todos estos años. No solo porque no sabía hacer otra cosa, como le dije a Salvador aquella vez, sino porque necesitaba estar aquí, en este espacio entre lugares, para mantener vivo su recuerdo, para honrar lo que vivimos juntos, para recordar que cada kilómetro recorrido sin incidentes es una pequeña victoria contra la oscuridad. Yo soy Isauro Chacal Vázquez Montellano, y esta es una de las muchas historias que he vivido en estas carreteras. Si quieres oír más historias como esta, de gente guerrera que ha pasado la vida entre asfalto y diésel, dale clic a esos cuadritos que están apareciendo en la pantalla. Porque cada camionero tiene su historia, cada ruta guarda sus secretos, y yo, compadre, tengo muchas más que contarte desde esta cabina que ha sido mi hogar por más de 4 décadas.